televisión en vivo. Simplemente si ustedes buscan La Octava, pueden encontrar ahí todos los programas anteriores, los que se hayan perdido, e incluso nos pueden seguir en vivo. Si lo hacen por esta vía, en este momento les agradeceríamos que nos pongan un like para que sepamos que nos están acompañando. Para conversar sobre la política ambiental del actual gobierno, nos vamos a enlazar ahora con la profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y exsecretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, con el director de Greenpeace México, Gustavo Ampuñani, y con el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Diego del Bosque. Bienvenidas y bienvenidos. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Los invito a conocer las reglas de esta mesa de diálogo. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Gracias, déjenme plantearles la primera pregunta de este debate. Empecemos por pedirles una postura inicial sobre la política ambiental de este gobierno en términos generales. ¿Hay logros en materia de política ambiental o al contrario? ¿Cuál sería su balance general? Vamos a empezar, por favor, por la doctora Julia Carabias. Bueno, México tiene unos antecedentes muy importantes en cuanto a la construcción institucional y legal de programas y de instrumentos que por 3 décadas se han venido consolidando. Yo considero que ahorita el perfil de la parte ambiental está siendo muy bajo. No lo encuentro en el Plan Nacional de Desarrollo, como no lo encontramos en las campañas previas, y finalmente salió el programa de medio ambiente 18 meses después, en donde considero que hay un muy buen diagnóstico, coincidimos con él. El problema es que este programa no está aterrizando en las acciones suficientes y no cuenta con el presupuesto para echarlo a andar. Creo que el perfil ambiental en esta administración es muy bajo. Gracias, Julia Carabias. Gustavo Ampuñani, por favor, director de Greenpeace México. Pues mira, un minuto y medio, por favor, para esta participación. Claro, gracias. Yo considero que la política ambiental de esta administración sí existe, aunque es débil, lo cual no es exclusivo de esta administración. Desafortunadamente, las últimas administraciones, en las últimas 3, 4 administraciones, si se quiere, en los 25 años que Greenpeace tiene trabajando en México, lo que hemos visto es que la política ambiental no es prioritaria sobre otras políticas. Consideramos que sí tiene que ser transversal, pero también reconocemos que, como sucedió en otras administraciones, no tiene el peso que debería tener. No obstante, en esta administración yo creo que si bien podemos cuestionar qué tan progresiva, regresiva o adecuada sea la política ambiental, sobre todo lo que está contemplado en el plan sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente, yo sí rescataría 2 aspectos. Por un lado, la declaración de sitios de emergencia ambiental en varias zonas del país. Por citar una, la zona de Tula, donde tenemos descargas de aguas residuales, emisión de contaminantes por termoeléctricas, refinerías, incineración, cementeras, y la decisión empujada por la Secretaría de Medio Ambiente de pasar a retiro el herbicida glifosato que se usa de manera indiscriminada en varios cultivos en nuestro país. Yo creo que son 2 aspectos positivos que por supuesto coinciden o conviven con lo que mencionaba la doctora, que es la falta de presupuesto o el presupuesto escaso, que eso es muy preocupante. Gracias, Gustavo. Escuchemos ahora al diputado Diego del Bosque, secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Diego, por favor, 1 minuto y medio. Gracias, Hernán. Saludos a todos. Y bueno, de manera general, yo pienso que la crítica que ha hecho el presidente de la República de que había un contubernio entre el poder económico y el poder político también se aplica en los últimos 30 años en cuanto a la defensa de la naturaleza.
y doy algunos datos que ha dado la misma Secretaría de Medio Ambiente. Se concesionó el país a las empresas mineras a diestra y siniestra. 68% de las áreas naturales protegidas tienen explotaciones mineras adentro, sobre todo de origen extranjero, que vemos que ni siquiera pagaban impuestos. Se han convertido zonas gigantescas de la República en verdaderos infiernos ambientales, que son los que comentan, que se han declarado como zonas de desastre ambiental, que están contaminación de ríos, crecimiento industrial indiscriminado. Semarnat tomó postura jurídica a favor de los grandes negocios agroempresariales como Monsanto, ahora Bayer, como Syngenta. Se autorizó y se permitió el uso de más de 80 plaguicidas peligrosos encabezados por el glifosato. Es decir, los intereses económicos de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras estaban por encima de los derechos de la naturaleza y de las comunidades. Entonces, creo que con la llegada de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente tenemos a un ambientalista comprometido con las causas más justas y comprometido a cambiar el enfoque de Semarnat, que deje de ser una institución del gobierno que solamente autorizaba despojos ambientales e infiernos ambientales, a una institución que incluso a veces con contradicciones dentro del mismo gobierno pueda ponerle orden y que se respeten los derechos de la naturaleza, de los pueblos y de las comunidades por encima de los intereses económicos. Gracias. Déjenme plantearles, por favor, otra pregunta. Recientemente nos hemos enterado de fuertes discrepancias en el gabinete de este gobierno, de López Obrador, por temas ambientales, particularmente este asunto del glifosato, que es un herbicida que ha sido catalogado por organismos internacionales de salud como un posible cancerígeno. ¿Qué les dice a ustedes esta discrepancia entre las Secretarías de Salud y Medio Ambiente, por un lado, con la Secretaría de Agricultura por el otro? Y bueno, también estas discrepancias, ahora sí que dentro de la propia Secretaría de Agricultura. Hoy el secretario del Medio Ambiente incluso denuncia en un artículo que publicó en La Jornada que 3 funcionarios del gabinete estarían implicados en lo que llama la Operación Glifosato por frenar su prohibición en contra de la voluntad del presidente e intentando meter un decreto apócrifo. Son muy fuertes declaraciones del secretario de Medio Ambiente. ¿Cómo las ves? Vamos a empezar ahora, vamos a invertir el orden, vamos a empezar ahora con el diputado Diego del Bosque. Por favor, Diego, 1 minuto y medio para esta participación, por favor. Bien. Pues yo en principio celebro que ahora salgan a la luz pública las discrepancias dentro del gobierno. Creo que la 4T es un movimiento muy amplio donde caben diversas posturas y bueno, yo he escuchado que todos dicen que aguante Toledo en su postura, la cual yo comparto completamente en el tema del glifosato, pero yo pienso que al que le ha tocado aguantar más es a Alfonso Romo, que digamos representan una forma distinta de ver las cosas, porque si nos fijamos, pues se canceló el aeropuerto de Texcoco, en la Cámara aprobamos la ley del maíz nativo, no se aprobó la ley de variedades vegetales, que ellos estaban muy interesados en aprobar, se canceló la cervecera, la Constellation, creo que también otra crítica es que no se han dado más concesiones mineras por parte a Grupo México. Entonces yo creo que más bien Romo es el que ha ido perdiendo muchas batallas. Yo coincido más con la visión de Toledo, pero creo que la visión de Romo, bueno, pues es una visión que hay que respetar, pero el objetivo de la 4T es establecer un Estado de Derecho real, que se puedan hacer negocios siempre y cuando se respete la normatividad ambiental, se respeten los derechos de los pueblos y de las comunidades, y en ese sentido creo que es la parte ambientalista la que ha ido avanzando más que la parte proempresarial. Es lo que yo pienso. Gracias, Diego del Bosque. Julia Carabias, por favor, 1 minuto y medio. A mí las discrepancias no me preocupan. Yo creo que el debate es importante siempre y cuando sepamos debatir, escucharnos y decir argumentos. Yo creo que esto es un tema que está saliendo en México de la mayor importancia porque no estamos discutiendo glifosato sí, glifosato no. Esto es un tema que lleva 30 años. Fue una de las primeras acciones que cuando tocó en la administración de la Semarnat, entonces, prohibí la fumigación del lirio acuático en Chapala,
y la Comisión Nacional del Agua dejó de utilizar el glifosato. Se constituyó una comisión entonces, la llamada Cicoplafest, y allí empezamos a controlar qué tipo de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas se podían usar. Eso fue avanzando con el tiempo y yo ya no tengo el pulso de esa parte. Vuelve a surgir el tema del glifosato. Sin duda es un tema muy importante, pero lo que tenemos que poner en el centro es no perdernos en el glifosato. Estamos hablando de un tema de soberanía alimentaria y eso lo venimos diciendo también desde hace 50 años. Cómo lograr una producción de alimentos que sea ambientalmente compatible. Pero tenemos que reconocer que este país tiene muchas diferentes condiciones ambientales, sociales y económicas. Hay partes en las que necesitamos producir de manera muy intensiva los alimentos para lograr darle de comer a más de 75 millones de mexicanos que vivimos en ciudades. Y hay otras partes que donde está la biodiversidad que tiene que llevarse a cabo procesos muy amigables con el medio ambiente. Hay que discutirlo de conjunto. Gracias, doctora Carabias. Gustavo Ampuñani, por favor, director de Greenpeace México. Mira, para mí no es una sorpresa esto de las discrepancias al interior del gabinete. Creo que ya desde el principio, cuando conocimos cómo se iba a integrar el gabinete del presidente López Obrador, ya preveíamos que iba a haber un conflicto de visiones. Más aún cuando viene el recambio al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. Aquí lo importante es que se asegure que los intereses económicos no van a prevalecer sobre los intereses de protección ambiental. Yo creo que el titular de la Secretaría de Agricultura, hemos seguido su trayectoria ya desde hace varios sexenios, al doctor Villalobos. Para Greenpeace, nosotros lo identificamos mucho con los intereses de los agronegocios, de las grandes empresas que impulsan la biotecnología, principalmente el uso de maíz transgénico, y la liberación al ambiente, no solo la liberación al ambiente de estas semillas, sino las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos. Y el doctor Villalobos ha impulsado muchísimo estas políticas. Gracias, Gustavo. Por favor, permítanme, vamos a ir a un corte y regresamos con este diálogo sobre la política ambiental de la llamada 4T. Ya volvemos, por favor, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en La Octava platicando sobre la política ambiental de la llamada 4T. Están con nosotros la doctora Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, el diputado Diego del Bosque, secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México. Déjenme plantearles otra pregunta ahora a los tres. El secretario de Medio Ambiente insiste en que se debe cambiar el modelo agroindustrial por un modelo agroecológico. Por otro lado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, tiene toda una agenda de compromisos con el agronegocio y no parece dispuesto a renunciar a esos compromisos. Greenpeace ha denunciado, por ejemplo, que se ha caracterizado el secretario Víctor Villalobos por ser un arduo promotor de los agrotóxicos, los monocultivos y los transgénicos, favoreciendo a la agroindustria representada por las compañías Bayer, Monsanto y otras dos que mencionan específicamente, que juntas estas tres compañías dominan el 65% de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61% del mercado de semillas. Yo les pregunto, ¿hay manera de que se puedan reconciliar estas dos posturas o necesariamente una tendrá que ganar sobre la otra? ¿Es agronegocio o digamos, una cultura, digamos, agrícola, respetuosa del medio ambiente? ¿Es una o la otra o pueden coexistir? Vamos a empezar ahora, por favor, con el diputado Diego del Bosque. Un minuto, por favor. Bueno, es un tema complejo. En México hay dos tipos de agricultura muy claramente diferenciadas. La agricultura que, bueno, está dedicada a la exportación, que tiene que ver con los productores de Sinaloa, que tiene que ver con los productores de Jalisco, de Tamaulipas, de ciertos estados de la República,
que por condiciones climáticas y porque fueron los que más apoyo recibieron en la época neoliberal, pues son agriculturas muy altamente competitivas, y está la agricultura campesina del sur, sureste, del centro del país, que tiene una lógica distinta y una visión distinta. Creo que esta última fue la que fue relegada durante el periodo neoliberal. Se abandonó a los campesinos, se reformó el artículo 27 para despojarlos de sus tierras, se firmó el Tratado de Libre Comercio en una situación muy desventajosa contra los productores de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, nosotros apostamos, y la 4T está apostando fuertemente a la potencialidad que tiene la agricultura campesina, que además es mucho más amigable con el medio ambiente. Gracias, Diego. Julia Carabias, por favor. Yo creo que estamos en un error si colocamos que hay que hacer una apuesta entre el agronegocio, que yo lo llamaría una agricultura intensiva, versus la agroecología. Lo que tenemos que poner en el centro del debate nacional, y yo no estoy escuchando eso, es qué sistema alimentario necesitamos, qué comemos, qué se produce, dónde se produce, cómo se transporta lo que se produce, y otra vez, quién lo logra comer. No podemos colocar esta polarización, porque necesitamos entender que hay muchos mexicanos que no producimos y que tenemos que comer en las ciudades. Lo que tenemos que lograr es una transición de una agricultura que ha sido contaminante, que ha acabado con el agua de muchos de los acuíferos de nuestro país, que utiliza y derrocha el agua, para hacerla sustentable, y que tenemos que lograr que en el resto del país tengamos, donde hay una biodiversidad, campesinos e indígenas, logremos hacer armónico con la agroecología. Soy defensora de la agroecología, pero no nos va a dar la solución en el corto plazo. Es una transición. Gracias, Julia. Diego. Gustavo Ampuñani, por favor, Greenpeace México. Sí, yo coincido con la doctora Carabias. Creo que la diversidad biológica y la diversidad cultural de nuestro país nos hace ver este tema más como una transición que como una polarización. Lo que sí es claro, creo yo, que hay que empezar a emparejar la cancha, porque como decía el diputado del Bosque hace un momento, en los últimos años todo el apoyo en materia de subsidios, regulaciones y apoyos ha ido para un modelo de agricultura que se ha impuesto en nuestro país y que, como decía la doctora, tiene un alto impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas. Creo que es el momento de emparejar la cancha, de empezar a ver las potencialidades de la agricultura ecológica y empezar a dirigir los subsidios y los apoyos hacia ese tipo de modelo y ver cómo podemos hacer esta transición. ¿Sí? Ya sabemos que la agricultura industrializada contamina y pues bueno, es hora de empezar a ponerle un freno. Gracias, Gustavo. Desde el momento que el presidente López Obrador anunció sus grandes proyectos de infraestructura, grupos de la sociedad civil y de la oposición los han atacado por diversos motivos, entre ellos por el daño ecológico que se deriva o se podría derivar de varios de estos. Les presentamos un recuento que hizo sobre el tema Pedro Bejarano. En agosto de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó 25 proyectos prioritarios, 4 de ellos en materia de infraestructura. Algunos de esos proyectos han estado inmersos en la polémica por su posible impacto ambiental. El Tren Maya, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y el corredor transísmico son algunas de las obras que han sido en distintos momentos criticadas por su posible daño al entorno ecológico. En el caso del Tren Maya, organizaciones como Greenpeace, el Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, entre otros, han señalado que la obra causará daños a la flora y a la fauna de la selva y que no hay estudios ambientales suficientes que avalen su viabilidad. Estas organizaciones han llegado incluso a interponer amparos en contra de la obra. Algunas comunidades indígenas mayas, tzotziles, tzetzales y choles también han manifestado su rechazo. Del lado del gobierno, Rogelio Jiménez Pons, encargado del proyecto del Tren Maya, ha señalado que las autoridades han realizado diversas consultas a la población. Se han puesto en marcha varios estudios de impacto ambiental aprobados por la Semarnat y se han realizado mesas de trabajo con expertos, miembros de comunidades y organizaciones civiles. La construcción del aeropuerto en Santa Lucía ha pasado por una situación similar. Sus detractores aseguran que la obra causará contaminación en la zona y afectaciones a la fauna por el ruido y el tráfico,
problemas logísticos e insuficiencia de agua en la zona, e incluso posibles daños a centros de valor arqueológicos en localidades aledañas. La respuesta del gobierno ha sido que se generarán empleos y que los costos a la población serán mínimos, pues contarán con la infraestructura urbana necesaria que requiere el nuevo aeropuerto. Sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, diferentes grupos acusan que se están dañando manglares y que el terreno es propenso a inundarse. Sin embargo, el proyecto se encuentra en etapas avanzadas y el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que se cuentan con los permisos ambientales necesarios. Aunque existen posturas claras a favor y en contra de estas obras, es difícil identificar qué tanto afectarán al medio ambiente y qué tanto la oposición que existe a ellas tiene que ver con la politización de la que han sido objeto y de la disputa entre simpatizantes y detractores de la llamada 4T. Me gustaría saber cuál de estos proyectos que se acaban de mencionar les parece que puede tener un impacto ambiental mayor. Déjenme recapitular lo que dijo el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, en 2018 sobre el Tren Maya. Dijo en un artículo que se titulaba El Tren Maya, sueño o pesadilla, donde mencionaba que nada garantiza que la apertura de una vía de tren traiga progreso y bienestar de manera automática y al mismo tiempo tampoco indica que se pueda convertir en un factor de destrucción o deterioro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tanto es el beneficio que traerá a la población del sureste el Tren Maya comparado con el perjuicio que puede traer la obra? ¿Consideran ustedes que el Tren Maya tendrá un impacto ambiental negativo? ¿Cómo lo están viendo? Vamos a comenzar, por favor, con la doctora Julia Carabias. Un minuto, por favor, doctora. Yo creo que está muy bien planteado en el documental, como se está diciendo. No estamos haciendo una evaluación integral y de conjunto del Tren Maya. Lo que hoy estamos viendo son pedazos de Tren Maya y entonces es muy difícil evaluarlo de esa manera. En esos pedazos del Tren Maya hay algunas partes en que en efecto están líneas trazadas ya, pero hay que hacer una doble línea. ¿Qué va a pasar allí con el agua, con el cascajo, con la cantidad de materiales que se van a tener que traer? Eso se tiene que analizar muy puntualmente. Pero hay otro Tren Maya en el proyecto en el cual nos estamos oponiendo la gente que estamos dedicada a la protección de la conservación. Y es todo el tramo que tiene que ir por el sur de la península de Yucatán, en la que está conectando sitios, pasando por áreas naturales protegidas, los últimos remanentes importantes de la selva maya, que es rica en toda su biodiversidad y muy especial, y pasar por allí el tren implica grandes centros de población que no existen. ¿Por qué tenemos que llevar nueva población hacia el trófico donde no existe actualmente? Eso va a ser un enorme deterioro ambiental. Gracias, Julia. Gustavo Ampuñani, por favor, Greenpeace México. Mira, a nosotros nos preocupan mucho todos estos proyectos de infraestructura. Yo considero que son proyectos de largo alcance, que sus impactos no se reducen a lo local ni a corto plazo y que han sido proyectos que no se han estudiado de manera suficiente. Quizá nuestra crítica va por este lado, un gobierno que se está precipitando demasiado para dar resultados, cuando desde nuestro punto de vista no tendría por qué hacerlo. Sobre todo es un gobierno que ha tenido un apoyo popular impresionante en las elecciones, y consideramos que para este tipo de proyectos se tuvo que haber tomado más tiempo, haber involucrado a otros sectores para poder hacer un análisis de corto, mediano y largo plazo, porque lo que tenemos entonces es una dinámica de hacer proyectos de infraestructura que ya es como una inercia que traemos. No hay un gran proyecto que se viene desde la presidencia, se quiere aplicar y no se toman los cuidados necesarios, sobre todo en zonas tan sensibles como la península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, y después podemos hablar de la refinería, donde tenemos críticas más puntuales. Gracias, Gustavo. Diego del Bosque, por favor. Sí, México tiene una situación especial. Creo que la crisis ambiental, pues todos la conocemos, hay que hacer efectos para mitigarla, y México tiene 55 millones de personas en la pobreza, lo que requiere también de proyectos que puedan solucionar esta situación. La ONU ha hecho estimaciones que el Tren Maya sacaría a 10 millones de personas de la pobreza, y claro que nos interesa que no se haga un desarrollo anárquico como se hizo por decir en la Ribera Maya, que los grandes beneficiados son las grandes cadenas hoteleras y otra vez intereses privados. Nosotros concebimos que el Tren Maya es una oportunidad de un brazo del Estado que genera un desarrollo planificado,
un desarrollo rural incluyente, que los beneficiados sean precisamente las comunidades mayas y no empresas, digamos, de capital necesariamente extranjero o que solo beneficia a unos cuantos. Y en ese sentido creo que hay que revisar con lupa, en eso estamos de acuerdo, que no se haga una afectación. Entendemos que el tema de las vías férreas no es tanto el problema, sino el polo de desarrollo que puede surgir ahí, y creo que hay que ponerle lupa, pero es indispensable tener proyectos de desarrollo para salir de la situación en la que nos dejaron. Gracias, diputado Diego del Bosque. Por favor, permítanme un minuto, vamos a un corte y regresamos con el tercer bloque de este debate. Gracias, seguimos de vuelta en el octágono platicando sobre los grandes proyectos de infraestructura de la 4T y su posible daño al medio ambiente. Están con nosotros Julia Carabias, Diego del Bosque y Gustavo Ampuñani de Greenpeace México. Déjenme plantearles ahora, bueno, hay dos proyectos importantes que sería bueno que comentáramos. Uno es el de Dos Bocas y otro es el aeropuerto de Santa Lucía. En el caso de la refinería de Dos Bocas, construir una nueva refinería en 2020, dicen algunos, es un retroceso, es ver hacia el pasado. Pero lo cierto es que el petróleo aún es un recurso importante para muchos procesos industriales y lo seguirá siendo por un tiempo, de acuerdo con varias predicciones, por lo menos durante 15 años. ¿Qué tanto es la construcción de Dos Bocas un sinsentido y hasta dónde los combustibles fósiles siguen teniendo un valor estratégico del que no podemos prescindir? Y les pregunto también por el caso del aeropuerto de Santa Lucía, porque además del mensaje que pretendía mandar el presidente cuando canceló el aeropuerto de Texcoco, uno de los argumentos más fuertes en torno a su cancelación fue el impacto ambiental que tendría la obra. Sin embargo, varias organizaciones han puesto en entredicho el propio estudio de impacto ambiental que hizo Semarnat con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Les parece que esta obra tendrá un impacto ambiental mínimo, como dijo la Secretaría en su momento? ¿Tendrá un impacto mayor, como auguran incluso algunas organizaciones? ¿Qué podrían comentar de estos dos proyectos, Dos Bocas y Santa Lucía? Vamos a empezar ahora con Gustavo Ampuñani de Greenpeace México. Por favor, un minuto, Gustavo. Sí, mira, sobre Dos Bocas, sí, nosotros consideramos que es un retroceso, creemos que es una pésima señal que transmite esta administración en lo referente al combate al problema del cambio climático. Creemos que pudieron haberse optado por otras estrategias y se sigue posponiendo la transición energética. Entonces, es una señal, más allá del impacto propio de la refinería, en términos simbólicos es un gran retroceso y una pésima señal para la transición energética. Con respecto a Santa Lucía, nosotros no tenemos un estudio propio. Sin duda no nos parecía correcto hacer el aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Sin embargo, nuevamente creemos que esta administración se precipitó en buscar una alternativa al aeropuerto de Texcoco y desde nuestro punto de vista se pudo haber analizado otras opciones como la interconexión del aeropuerto de la Ciudad de México con el de Querétaro, Toluca, Puebla o Cuernavaca incluso. Gracias. Julia Carabias, por favor. Empiezo con Dos Bocas y coincido completamente con Gustavo. Sí considero que es un retroceso, pero no es porque los hidrocarburos ya no se vayan a usar en el corto tiempo. Por supuesto que durante todavía años estos hidrocarburos van a seguirse utilizando para mover a la economía, al mundo, al bienestar. El asunto es que si la inversión nueva, si los dineros frescos se están colocando en proyectos que tienen que ser superados y no al revés, ponerlos en la inversión de las energías alternativas. Y lo hemos visto, las energías alternativas han recibido un freno. No solamente no se están fomentando con inversiones gubernamentales, sino han recibido frenos normativos que nos retrasan y no vamos a poder llegar así a cumplir con nuestros compromisos para los acuerdos de país. Gracias, Julia Carabias. Diego del Bosque, por favor. Bueno, el tema aquí con la refinería es que le compramos más de la mitad de las gasolinas que necesitamos a Estados Unidos, que se producen y contaminan también en alguna parte
del mundo, y no se construyeron refinerías en este país por una conciencia ecológica, no se construyeron por corrupción, porque había ahí un contrato, había prácticas oscuras con los contratos de traslado y compra de gasolinas a Estados Unidos. Entonces, a mí a veces me genera un poco de ruido que otros países del mundo vienen a exigirnos que cumplamos con ciertos compromisos. Yo me pregunto cuántas refinerías tienen los países europeos, cuántas refinerías tiene Estados Unidos, y por qué a nosotros nos exigen que no tengamos ni siquiera la capacidad de producir las gasolinas que necesitamos. Entonces yo pienso que esta es una cuestión de seguridad nacional. Si dependemos de la gasolina y de los alimentos de Estados Unidos, pues estamos en una situación muy vulnerable desde el punto de vista geopolítico. Y bueno, yo pienso que de construir un aeropuerto nuevo como era el de Texcoco a ampliar uno como el de Santa Lucía, pues hay menor impacto ambiental, obviamente. Gracias, Diego del Bosque. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención y los esperamos con más análisis.